Capítulo 3 de Santiago, y sabemos que nos está hablando sobre la lengua. El anterior domingo nos dijo la palabra cosas muy fuertes, que nos mostró que cómo debemos ir cambiando, cómo debemos ir modificando y tomando control sobre esto para que el autocontrol en nuestra vida sea evidente. Hoy vamos a hablar sobre los efectos de una lengua no dominada. Es el título que he puesto a la prédica de hoy, los efectos de una lengua no dominada. Yo estoy seguro que muchas veces hemos escuchado o incluso hemos dicho la frase: me he tenido que morder la lengua para no decir lo que pensaba. ¿Sí? ¿Les ha pasado? ¿No? Que, no sé, alguna circunstancia complicada ha surgido y bueno, pues se tuvieron que morder la lengua para no decir a lo que estaba y ahí en la punta por salir. Y también la frase, ¿no? De que, no, pues si te muerdes la lengua te vas a matar con tu propio veneno, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que decimos, que salen de nuestra boca, pueden estar con todo lo que hemos ido viendo, lo que hemos visto el anterior domingo. Ahora, yo quiero preguntarles, hermanos míos, si es una frase muy común, muy conocida, pero ¿ustedes creen que morderse la lengua es una buena opción para domarla? ¿No? A ver, bueno, hoy tengo un propósito muy sencillo. Vamos a aprender cómo domar la lengua. Porque vamos a hablar sobre los efectos de una lengua no domada. Entonces necesitamos aprender a domar la lengua. Y obviamente vamos a darnos cuenta que morderla no es una opción, no es la mejor opción. En realidad no es una buena opción para nada. Así que vamos a entender esto y vamos a abordar y continuar con los versículos 5 al 8 de Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículos 5 al 8. Dice la palabra del Señor, hermanos míos: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Wow, una descripción muy fuerte, ¿no? Sobre la lengua, sobre ese pequeño músculo que tienes dentro de la boca, sobre eso que fue creado para que podamos comunicarnos, que podamos expresar lo que hay en nuestro corazón, porque recuerdan, la abundancia de nuestro corazón es de lo que habla nuestra boca, para que demos a conocer qué pensamos, cómo nos sentimos, para que edifiquemos a otras personas, o como dice acá también, para que podamos destruir muchas cosas. Hemos visto acerca del control y la dirección sobre nuestra lengua, y tras ver dos ejemplos clarísimos de los resultados de tener la lengua bajo control, creo que hemos comprendido que esta acción genera en nosotros dominio propio, y eso es lo que necesitamos dominio propio, más aún en estos tiempos de dificultad, de escasez, de problemas, que se acercan incluso cuestiones políticas muy complejas en nuestro país. Necesitamos dominio propio, porque estamos viendo, sintiendo, pasando, viviendo cosas complejas. Y quiero ver rapidito el primer ejemplo que habíamos visto el anterior domingo. Este ejemplo nos mostró que un animal tan grande y tan fuerte, les he dado la descripción de cuán fuerte puede ser un caballo, ¿no? Puede ser controlado con un pequeño elemento llamado freno. Hemos descrito cómo funciona esto, ¿no? Y este freno se coloca en la boca y ese pequeño elemento controla a un animal tan grande y tan fuerte. Y ese freno da control al jinete, quien está sobre el caballo, para que la tremenda potencia y el tamaño del caballo pueda ser guiada. Y aquí una pregunta. Ha pasado una semana ya de lo que hemos escuchado. Nosotros, hermanos míos, hemos podido controlar nuestra lengua
domando todo el ímpetu que tenemos dentro, ese ímpetu que sale a través de nosotros por ese pequeño músculo. ¿Cómo ha estado nuestro ejercicio de dominio propio, de controlar la lengua en esta semana? Pues el anterior domingo veíamos y hacíamos un análisis de lo que sucedió en la semana pasada. Y ahora veamos cómo nos fue esta semana. ¿Hemos podido controlarla? ¿Hemos podido hacerlo? Porque también abordamos un segundo ejemplo. Este segundo ejemplo nos mostraba que un elemento tan grande como lo es una embarcación, y más aún las condiciones externas como los fuertes vientos, incluso esos dos elementos pueden ser controlados mediante un pequeño timón en comparación a la nave, ¿no? Ahora, este pequeño elemento, si lo comparamos a la dimensión del barco, le da al timonel, aquel que está al control del timón, la capacidad de guiar ese barco incluso frente a los vientos más fuertes, y lo hace de manera adecuada, llevándolo al rumbo establecido. Y aquí está la segunda pregunta para nosotros, hermanos míos. Nosotros hemos podido esta semana controlar nuestra lengua, controlar nuestras respuestas, incluso frente a circunstancias externas y ajenas a nosotros, porque ahí también podemos fallar mucho. Se presenta una circunstancia complicada y lo que sale de nuestra boca es algo de lo cual nosotros no nos sentimos muy felices. ¿Cómo nos ha ido esta semana, hermanos míos? ¿Nuestra boca ha glorificado al Señor o ha mostrado nuestra esencia de seres humanos caídos y pecaminosos? Hermanos, nuestra lengua, un músculo, un elemento tan pequeño en nuestro cuerpo, tiene la capacidad de ejercer una enorme influencia en la vida de las personas. Tiene esa capacidad. Entonces, hermanos, la influencia que estamos teniendo, ¿cómo es? ¿Positiva? ¿Negativa? Hermanos, ¿cómo está? Vamos a cambiar la pregunta, vamos a ver esta otra óptica. ¿Tus palabras han sido de edificación esta semana o de destrucción? ¿Has edificado a otras personas o has lastimado con tu lengua? ¿Has dicho cosas que le dan la gloria y exalta a Dios? ¿O tu vocabulario ha sido como de cualquier persona que no conoce al Señor? Y traigo a memoria pasajes hermosos como Colosenses capítulo 4, versículo 6. Hermanos, Colosenses 4:6 nos dice algo hermoso. Es un mandato, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Yo recuerdo cuando mi mamá estaba en el hospital, ¿saben cuál era su queja más frecuente? No el dolor por la cirugía, sino porque la comida no tenía sal. Esa era su queja de todos los días. Yo iba a verla, ella estaba en la cama con mucho dolor, pero le preguntaba: ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Mal. ¿Por qué? La comida bien fea, estaba sin sal. Bueno, era comida de hospital. Entonces ella entendió la importancia de algo sazonado con sal. Entonces el mandato es que nuestras palabras tengan esa gracia de ser sazonadas con sal, para que podamos responder a todas las personas de una manera adecuada. Más aún lo que Pablo decía en Efesios capítulo 4 versículo 29. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando tomamos esta palabra, ninguna, ¿nos da chance a que algo malo salga de nuestra boca? Pues no hay donde perderse, no. Ninguna palabra corrompida, palabra ociosa, mala palabra o cualquiera de estas salga de nuestra boca, sino palabras que sean de edificación, palabras de bendición, que demos gracia a los oyentes. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo.
Ahora, hermanos, veamos la acción de una lengua no controlada, de una lengua no direccionada. Vamos a ver las consecuencias. Y quiero leerles nuevamente los versículos 5 al 6 y presten mucha atención a lo que Santiago dice en estos dos versículos. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y esto es importante. Y debemos tener control sobre esto. Se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Hermanos míos, Santiago nos muestra que el jactarse mediante la lengua tiene el sentido de alzar la cabeza, ¿sí? Pero no de una manera común, sino alzarla por encima de los demás en arrogancia. Yo creo que ninguno de nosotros ha estado libre o está libre de este pecado, de la jactancia, de la arrogancia, de levantar o pretender levantar la cabeza por encima de los demás. Es un pecado tremendo. Y este pecado es puesto en evidencia mediante el alarde de supuestas grandes cosas que traen vanagloria a quien está hablando. Y en esta área podemos encontrar ejemplos sencillos. Es más, he resumido en 3 ejemplos que la misma palabra, y lo vamos a ver al final, la misma palabra nos muestra. El primer ejemplo nos muestra a quienes desean ser vistos por encima de los demás. A ver, aquí doy un ejemplo sencillo. Alguien puede decir, no, es que yo soy el mejor alumno boliviano en esta clase internacional que he tomado. No, yo soy el mejor alumno boliviano, no hay otro boliviano como yo. Cuando la realidad es otra. La realidad muestra que es el único boliviano, no hay más. Entonces obviamente va a ser el mejor porque es el único, no hay más. Esa es la realidad. Porque recién esa clase se está promocionando en el país, así que casualmente es el único boliviano. Entonces él dice, no, es que yo soy el mejor boliviano que ha tomado esta clase. Les doy otro ejemplo, o más bien veamos otro elemento. Veamos a quienes desean aparentar que son un ejemplo tremendo a seguir. Ahí está el que dice, no sé, hoy día mi hijo ha izado la bandera. Es igual que su padre cuando llevaba el estandarte en el colegio. Yo me acuerdo cuando llevaba el estandarte en el colegio y ahora mi hijo es tan capo que hoy día ha izado la bandera. Bueno, cuando la realidad es que por orden de lista le tocaba izar la bandera y bueno, pues el papá tuvo que llevar el estandarte porque era el más alto. ¿Pasó? A mí me ha pasado. ¿No? Entonces, así son las cosas. ¿Se dan cuenta cómo vamos tergiversando las cosas para que aparentemos, levantemos la cabeza? Otro elemento, ahí está quienes pretenden aparentar grandes logros por encima de los demás. Yo alguna vez he escuchado esta frase, seguramente ustedes también. ¿Sabes? Yo soy el único en este país que tiene este tipo de vehículo. Es un vehículo americano importado de marca carísimo. No hay otro vehículo como ese en todo el país. Bueno, cuando la realidad es que lo compró barato porque fue un auto siniestrado. Y la importación y las reparaciones sería más barato que comprarlo de casa. Ha pasado, pasa. ¿Se dan cuenta cómo podemos cambiar las palabras y disfrazar las circunstancias de medias verdades que igual son pecados? Lo hacemos muchas veces. Queremos aparentar, queremos mostrar. A nadie le gusta que alguien sobresalga por encima de uno. Por eso es que hacemos este tipo de cosas. Y la lengua es el elemento principal para todo esto. ¿Y saben qué es lo más triste, hermanos míos? Lo más triste es que a esto se añade pecado sobre pecado. Porque para sustentar un alarde de esa magnitud, ¿saben qué es lo que tiene que pasar?
las personas tienen que mentir. Así que se añade pecado a nuestro pecado. Así que eso es lo que trae. Y no solamente se queda ahí, no solamente se miente, se autojustifica. Y la autojustificación nos lleva a entrar en un círculo. Es un círculo. El tremendo peligro de esta acción está en el ejemplo que dice Santiago: un pequeño fuego en un bosque muy grande. Nosotros, hermanos, conocemos de primera mano, hemos visto las grandes consecuencias de un pequeño fuego en un bosque. ¿Cuánto hemos sufrido por la Amazonía que se ha quemado por intereses mezquinos de pocas personas? No solamente bosques quemados, animales muertos, gente sufriendo, y ese humo llegando hasta acá, kilómetros de distancia. Conocemos las consecuencias. Y Santiago da este ejemplo. Este pequeño fuego es la lengua. En el caso de la lengua, es el fuego que es alimentado con mentiras, con autojustificación. Por eso, hermanos, el versículo 6 nos da una clara advertencia. El versículo 6 dice: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Todo el cuerpo puede ser contaminado por este elemento tan pequeño. Y no solamente eso, dice: e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Hermanos, ¿se dan cuenta cuánto puede lograr contaminar una lengua que se jacta de supuestas grandes cosas? Y no solamente se jacta de grandes cosas, sino para hacerlas creíbles, miente. Y para sustentar su mentira, se autojustifica. La lengua es un elemento de maldad. Cuando una persona entra en este círculo de pecado, es tremendo, porque las mentiras se hacen cada vez más grandes, cada vez más audaces. La autojustificación es cada vez más recurrente. ¿Y tú sabes cuál es la única manera de salir de este círculo? Una sola palabra trae la solución, la medicina, el camino para salir de esto. Verdad. La verdad. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32 muestra una interacción entre Jesús y los fariseos. Y me encantan las palabras del Señor. Juan 8, 31 y 32, se los leo, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: escucha, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces debemos permanecer en la palabra del Señor. ¿Qué dice el verso 32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Se dan cuenta estos tres pasos? Primero, permanecer en la palabra, conocer la palabra, escudriñar la palabra, vivir la palabra. Y eso, la palabra, nos muestra la verdad, nos muestra a Cristo, y Cristo nos hace libres. Hermanos, una vez que la palabra, que la verdad domina nuestro corazón, también dominará nuestra lengua. Lo hará, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro corazón está dominado por la palabra, por la verdad, nuestra lengua será dominada también por esto. Entonces seremos verdaderamente libres, porque Jesús dijo, un versículo más abajo, 34-36, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre.
El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esa es la única manera de salir de ese círculo vicioso de una lengua que miente, que se jacta, que se autojustifica. Es la única manera. Hermanos, debemos entender esto para que seamos verdaderamente libres, que la palabra abunde en nuestro corazón. Así podemos salir de todo esto. Y una vez que la verdad domina nuestra lengua, el Señor se manifiesta. Yo creo que es tiempo de clamar al Señor y pedirle que nos libre, que nos ayude a domar la lengua. Una de las súplicas más hermosas que puede haber al respecto es el Salmo 120. El Salmo 120 dice lo siguiente: a Jehová clamé estando en angustia, y Él me respondió. Y aquí está el ruego, dice: libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? El ruego es para que nos libre no solamente de lenguas externas, sino también de la nuestra, de lengua fraudulenta, de labios mentirosos. Roguemos al Señor para que Él nos haga verdaderamente libres. Ahora, vamos a ver los tres mismos ejemplos anteriores, pero sanos por la verdad. ¿Ok? ¿Recuerdan a quienes deseaban ser vistos por encima de los demás? A quienes decían: no, es que yo soy el mejor alumno boliviano de esta clase internacional que he tomado. Ok, vamos a hablar esto con verdad. ¿Qué tal si ellos dirían: te cuento que recién he iniciado un programa de estudio y está fácil para entrar? ¿Por qué no lo intentas? Yo entré sin problemas. ¿Notan la diferencia? Hay muchísima diferencia. Son palabras que edifican. Las palabras jactanciosas no edifican. ¿Recuerdan a quienes deseaban aparentar que son ejemplos a seguir? Aquellos que decían: mi hijo hizo la bandera, igual que su papá, que era el que llevaba el estandarte. Bueno, ¿qué tal si con la verdad decimos: bueno, yo no he sido precisamente el mejor alumno en mi curso o colegio, pero ahora me estoy esforzando para que mis hijos sean mejor que yo? Wow. El Señor está obrando en medio de todo eso. ¿Recuerdan a quienes pretenden aparentar grandes logros por encima de los demás? Aquel que decía: yo tengo el único auto en el país y cosas así. ¿Qué tal si hablamos esto con verdad? Y deciden: oye, te cuento de que he comprado un auto con estas características, es más económico y funciona, ayuda, ahorras. Otra cosa, ¿no? Hermanos, no dejemos que nuestra lengua se convierta, así como dice Santiago, en un mundo de maldad. No lo hagamos, porque no vamos a edificar, vamos a destruir. Y vamos a destruir no solamente nuestra vida, vamos a destruir la vida de quienes nos escuchan. Si tú eres papá, eres mamá, yo te garantizo que tus hijos van a seguir tu ejemplo. Si tú mientes para conseguir las cosas, ¿con qué cara le vas a decir a tu hijo que no lo haga? Cuando te llamen del colegio o tengas problemas con las autoridades, cuando realice lo mismo. ¿Te das cuenta de lo complicado de la lengua? Edifiquemos, levantemos, bendigamos. No hagamos lo contrario. A mí me llama mucho la atención que Santiago nos diga que la lengua puede contaminar todo el cuerpo. Y es en serio, porque Jesús nos dijo algo muy parecido. En realidad, Santiago se apoya en las palabras de Jesús. Mateo capítulo 15, versículo 11. Mateo 15, 11 dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca,
Esto contamina al hombre. ¿Cuánta contaminación podemos llevar nosotros a través de nuestras palabras? Hermanos, es tiempo de que hagamos un alto en nuestra vida. Un alto, porque muchas veces oramos y le pedimos al Señor que nos bendiga a través de cosas grandes, que nos transforme, que nosotros seamos instrumentos grandes en las manos del Señor para llevar su palabra y cambiar naciones y un montón de cosas que nos parecen geniales a nosotros. Pero comencemos con lo más sencillo, pero trascendental: el domar la lengua. ¿Cómo podrás llevar la palabra del Señor si tú no tienes control sobre tu lengua? ¿Cómo podrás edificar y exhortar a otras personas si tú mismo tienes una lengua que dice mentiras y palabras que no son agradables? Este es el primer punto de partida, hermanos míos, para tener dominio propio, para que el control de Cristo esté en nuestra vida. No dejemos que nuestra lengua nos domine. Hermanos, no dejemos que nos arrastre al círculo de pecado de alardear, mentir y autojustificarnos. No lo hagamos, luchemos, busquemos la verdad, que la palabra abunde en nuestro corazón. Esta es una lucha diaria. Este es el primer paso que necesitamos dar. ¿Quieres ser un instrumento afilado en las manos del Señor? Vamos a ver algo hermoso el siguiente domingo. Porque el siguiente domingo vamos a entender que no puede salir de la misma fuente palabras de bendición y de maldición. Necesitamos controlar nuestra lengua. Ahora, aquí está la pregunta del millón para hoy. Hermanos, ¿ustedes creen que vamos a poder domar la lengua? ¿Creen? A ver, leamos otra vez Santiago. Escuchemos las palabras de Santiago, versículos 7 y 8 esta vez. Dice: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Hasta aquí estamos bien, ¿no? Versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Alguien puede decir: está pues, pastor, pero aquí está clarito. Nadie puede domar la lengua, entonces ¿para qué vamos a esforzarnos? Ni modo, genio y figura hasta la sepultura, así he nacido, ni modo, soy mal hablado, soy, no sé, digo cosas complicadas, no edifico. Aquí está clarito, no se puede domar, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Eso es lo que dice la palabra? Bueno, Santiago está hablando de manera clara que se ha domado a los animales, se los ha puesto bajo la autoridad y acción y les los ha puesto a su servicio. Y me llama la atención que el orden que usa Santiago es el mismo que se utiliza en Génesis capítulo 1 en la creación. Es decir, que no se ha omitido a ningún animal de la creación. Pero nos dice que nadie puede domar la lengua. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si dice que no podemos domar la lengua? ¿Nos conformamos? ¿Y ni modo que escuchen lo que tengan que escuchar, que salga de mi boca? Pues no, hermanos. Entendamos qué es lo que Santiago nos enseña. Les hago una pregunta sencilla, fácil de responder. ¿Quién fue el único que domó su lengua por completo y hablaba con autoridad? ¿Ok? Jesús, nuestro Señor. Ahora, vamos a Mateo capítulo 19, versículo 26. Mateo 19, 26. Porque la palabra no se contradice. Ningún ser humano puede domar la lengua. Eso es cierto. Pero nosotros no nos quedamos ahí. Porque Mateo 19, 26 nos dice: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ok,
Para el hombre es imposible domar la lengua, pero para Dios sí. Ok, entonces hay luz al final del túnel. Avancemos por ese túnel. Porque lo que para nosotros es imposible, por nuestra condición humana, caída, pecaminosa, porque queremos vanagloriarnos, queremos que la gente piense cosas buenas de nosotros. Y para esto mentimos, por eso nos autojustificamos. Somos seres humanos. Entonces, como es imposible para nosotros refrenar la lengua, pues para Dios es posible. Porque es todopoderoso, es creador de todo cuanto conocemos y no conocemos. Y es creador porque Él ha tejido tu lengua en el vientre de tu madre. Él conoce tu lengua, conoce tus pensamientos, conoce qué abunda en tu corazón. Entonces esto nos lleva a entender que no hay un mejor camino. Es el mejor camino que podemos tomar, el de vivir bajo el control total y dominio del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te gobierna, si el Espíritu Santo te domina, ¿qué hará a través de ti? Va a comunicar la vida de Cristo y te va a dar las herramientas para luchar contra la carne. Y como no hay nada imposible para Dios, es decir, domar la lengua, y Cristo habló con autoridad, y si el Espíritu Santo te gobierna, ¿qué pasará contigo? Tú no podrás dominar la lengua, pero Cristo dominará tu lengua en ti. El Espíritu Santo gobernará tu lengua en ti. Y es ahí donde podremos hablar palabras de edificación, palabras de bendición, que créame, en este tiempo se necesita mucho. Es triste hablar con alguien y le preguntas ¿cómo estás? Y la conversación comienza a fluir y de repente es todo queja, todo problema, toda maldad, todo está mal. ¿Qué hacemos? Es triste. Entonces la autoridad del Señor, el Espíritu Santo, pone en nosotros palabras de edificación, palabras que levantan, palabras que nos ayudan, que nos confortan, palabras que nos muestran que el Señor está en control, palabras que nos enseñan que Él tiene pensamientos buenos para nosotros, que Él está en medio de las dificultades tomándonos de la mano y preparando mesa para nosotros. Palabras que nos digan que aún en medio de tu dificultad, de tu escasez, de los problemas que tienes, ahí está el Señor, para que su palabra abunde en tu corazón y te levante y sea tu fortaleza. Y puedas salir adelante y sigas aferrado a Cristo. Es imposible para el hombre domar la lengua, pero para el Señor no. Y el Señor puede domarla por y para nosotros. Cuando entendemos esto, se hace luz. Romanos 7:23. Hermanos, Romanos 7:23 dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entiendo que el pecado está en mí, y que no puedo domar mi lengua, pero el poder del Espíritu Santo nos hace decir lo que dice Romanos 8:6-9. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Según el Espíritu. Ahora, ojo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. La salvación, hermanos míos, nos da al Espíritu de Dios y nos da un sentido de pertenencia. Le pertenecemos a Él. La salvación viene con un nuevo nacimiento y con el sello del Espíritu Santo, y lo necesitamos. Y es ese Espíritu Santo
que nos ayuda, que nos levanta, que gobierna nuestra lengua y pone palabras de bien en nosotros y no de mal. Y arranca con esto: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la vida, del espíritu, es vida y paz. ¿De qué te estás ocupando últimamente? ¿Recuerdan que el anterior domingo veíamos de que lo que hay en nuestro historial puede avergonzarnos o puede mostrar que estamos siendo gobernados por el Espíritu Santo? Bueno, ha pasado una semana. ¿Ha habido cambio en tu vida? ¿Hiciste un alto y le pediste dirección al Señor para que Él gobierne tu vida? ¿O has seguido luchando en tu carne, en tus fuerzas? Bueno, te adelanto el resultado. Si tú luchas en tus fuerzas, te va a durar una hora, con mucho esfuerzo, un día. Al día siguiente vas a volver a una rutina, a un círculo de pecado. Pero si el Señor te hace verdaderamente libre, es otra cosa. Hermanos, ¿con qué nos hemos estado alimentando esta semana? ¿Qué ha entrado en nuestro corazón? ¿Qué hemos hecho que abunde en nuestro corazón? Porque así como una lengua no domada nos lleva a jactarnos de supuestos logros, nos empuja a mentir y a autojustificarnos y entrar en ese círculo de pecado, el conocer a Cristo, el ocuparnos de Cristo y en Cristo, nos lleva de victoria en victoria. Y la verdad nos hace libres. Necesitamos llenar nuestro corazón de Cristo. Necesitamos desechar el tiempo que mal invertimos en todo aquello que no edifica. Ok, hay tiempos en los cuales necesitamos descansar y distraernos, está bien. Pero ¿no creen que distraernos unas 12 horas al día no es bueno? Ocupar nuestra mente en cosas que no edifican varias horas del día no va a traer bendición. No lo va a hacer. Debemos conocer a Cristo. ¿Cómo hemos estado hablando? Nos hemos estado jactando de cosas. ¿Se acuerdan que el domingo anterior hablábamos de glorias pasadas? De la gente que vive en sus glorias pasadas. Tiene mucho que ver con esto. Quiero leerles Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Y se van a dar cuenta que todo cierra en esto. Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Los tres ejemplos que hemos visto cuadran perfectamente en las palabras del profeta Jeremías, en las palabras de Dios a través del profeta Jeremías. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si vamos a vanagloriarnos de algo, que sea de esto, de conocer al Señor, de conocerlo verdaderamente, de saber quién es Él. Y lo he dicho muchas veces y no me voy a cansar de repetirlo: ¿quieres conocer a Dios? Necesitas conocer a Cristo, pues es la imagen del Padre. ¿Quieres conocer a Cristo Jesús? Necesitas conocer la palabra, Antiguo y Nuevo Testamento, pues el Antiguo Testamento apunta a la obra de Cristo y el Nuevo Testamento muestra la obra cumplida y perfecta del Señor Jesucristo. ¿De qué nos hemos estado ocupando esta semana?
¿Qué ha abundado en nuestro corazón? ¿Somos verdaderamente libres, hermanos? ¿O nuestra lengua ha dominado nuestro cuerpo? Ha inflamado como ese fuego y ha contaminado nuestro ser. Hermanos, el Señor está siendo claro, directo en nuestro corazón. Nuestras palabras dicen mucho de lo que abunda en nosotros. Una semana más, porque el Señor renueva sus misericordias cada día. Si hemos fallado esta semana, pues la semana pasada, el Señor nos da una semana nueva para poder rendir nuestra vida y refrenar nuestra lengua, dominar nuestra lengua, domar nuestra lengua, llenar nuestro corazón de la verdad de Cristo, para que abunde y sea el Señor quien domine nuestra lengua. Amén. Lo necesitamos, y mucho, más aún en este tiempo. Oremos, pónganse de pie, hermanos. Señor, aquí estamos, Padre. Tú nos conoces perfectamente, conoces nuestras debilidades, conoces nuestro pecado, nuestro corazón, nuestra mente. Sabes que abunda en nosotros. Y Padre, hoy reconocemos que necesitamos desesperadamente de ti. Nosotros no podemos domar nuestra lengua, lo hemos entendido, está claro, pero tú sí. Entonces acudimos a ti, Señor, y te rogamos que nos libres de lengua mentirosa. Señor, no permitas que nos jactemos o nos vanagloriemos de lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Es tu obra, es tu gracia, es tu misericordia. Señor, si vamos a exaltarnos por algo que sea, por conocerte, y hay un camino tan grande, tan alto, tan largo en conocerte, que estamos seguros que esta vida nos será corta para hacerlo. Pero Señor, permite que, aun cuando sea un tiempo corto, lo que pasemos acá en conocerte, que lo aprovechemos al máximo. Que cada tiempo, Señor, que lo pongamos en conocer de ti, de tu palabra, de Cristo Jesús, llene nuestro corazón y traiga bendición a nuestra vida. Señor, pon en nosotros palabras de edificación, pon en nosotros palabras de bendición. Ayúdanos, Señor. Doma nuestra lengua. Te lo rogamos, Padre. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, ponemos nuestra fe completa en ti y reconocemos que solamente tú tienes el poder para darnos la victoria. Amén y amén.